¿Se podría hacer por polares escribir dos polares? Sí, en el fondo vamos a hacer por polares lo que dijo vuestro compañero. Pero yo no voy a querer cambiar el origen de coordenadas. Podría hacerlo, o sea, el comentario que hice antes es válido. Simplemente trasladas el origen de coordenadas, lo que dije antes. Pero entonces tienes que tener en cuenta que el campo eléctrico lo tienes que modificar también, porque ya la carga no la tienes en el origen de coordenadas. Una de las dos cosas. En el fondo va a ser lo mismo. Vamos a parametrizar el camino, teniendo en mente las coordenadas polares. Bueno, pues me dice los puntos, voy a poner componente X y componente Y sobre el camino, ¿no? X, a ver, ¿qué deben cumplir? Esto. Todos estos puntos que están por aquí. El centro de la circunferencia se encuentra ahí y las coordenadas serán 1, 0.5. Pues uno diría, hombre, un ángulo no está mal, midiendo a partir de ahí. La componente X sería, si yo estoy pensando ahí, digo, el origen, ¿cómo sería? Sería, hombre, le tengo que sumar esto, 1 más, y ahora tendría que decir, pues, ¿cómo era el radio? 0.5 por el coseno de θ, si estoy tomando θ de esa como parámetro. E Y, pues tendríamos en Y 0.5 más 0.5 y ahora estoy pensando en el seno. Ya está parametrizado. Ya está parametrizado el camino. Y ahora uno dice, cuidado, sí, tienes parametrizado el camino, pero ¿y qué ocurre con diferencial de L? Una cosa es que tengas los puntos del camino y otra cosa es que uno diría, hombre, podrías hacerlo pensando, teniendo en cuenta de que la dirección es tangente a la circunferencia y pensar que este vector es siempre girado 90 grados con respecto al otro, pero es más sencillo que eso. Si yo tengo, ¿no?, la posición de cada punto aquí y pienso que lo está recorriendo, es un cuerpo que lo recorre, ¿no?, la trayectoria de un cuerpo, digo, pues, ¿la velocidad cómo sería? La velocidad sería, pues, el diferencial de R con respecto a t, pero a mí ¿qué más me da pensar que t es θ? Pues, respecto a θ. Cuidado, por eso lo pongo entre comillas. Claro, este diferencial de R no es nada más que el diferencial de L. Y esto no es nada, esto lo tenemos aquí, es la derivada de R, esto es R en función de θ, el parámetro. Es decir, que si yo hago la derivada de R con respecto a θ, lo que vamos a tener naturalmente es la dirección correcta del vector que queremos nosotros, que es recorrer el camino. Diferencial de L va a ser simplemente, entonces, diferencial de R respecto a θ, diferencial de θ. Hola. Es decir, que lo único que tengo que hacer es derivar eso. Siguiente camino. Ya que le he llamado camino B, si queréis XB. ¿Perdón? ¿Cómo pones la...? La θ. Escape. Y cierro con eso. Y si no ponéis θ, liquidado. O ponéis lo que queráis.
¿Qué había puesto? 1 más 0.5 por coseno. Ay, 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 ay. Vamos a cogernos esto. ¿No? Y voy a dibujar el camino para ver visualmente si, oye, si lo estoy haciendo bien o no. Es la forma paramétrica de una curva, por lo tanto, yo creo que parametric plot no estaría mal. ¿Y qué tendríamos aquí? Pues xb, tita, y b de tita, y ahora tita, ¿desde dónde hasta dónde? Si estoy midiendo con respecto a la dirección del eje X, pues será desde menos... Bueno, también podréis pensar, estoy pensando desde el menos hasta... porque estoy midiendo en sentido antihorario. Ahí. Hasta pi medios, ¿no? Voy a ponerlo... Axis. Uy, frame. Digo frame plot range. Que teníamos dos, ¿no? ¿De acuerdo? Eso significa que entonces incluso podría decirle frame. Eso sí quiero ponerlo. Tenemos que hacer, o sea, tenemos el camino, veo que el camino es el correcto, y ahora ¿qué teníamos que hacer? En integrate, ahí, pelines. Si queréis ya le meto el signo menos. ¿Y qué teníamos? Producto escalar, dot, ¿de qué? De f, de... Y ahora uno dice, anda, ¿y cómo le meto yo aquí que sea en esos puntos? ¿Cómo? ¿Entendéis? Ahora viene el decir, ¿y cómo le digo yo que el valor del campo sea en los puntos del camino? A ver. ¿Entendéis la pregunta? Antes lo tenía muy fácil, era 1 y. Ahora. ¿No? ¿Se entiende? En las coordenadas xb e yb, que claro va cambiando con tita. ¿Y qué teníamos aquí? Ahora el producto escalar de esto por, y tendré que hacer ahora lista. La componente, es decir, que estoy ahora por esto, el diferencial de L. Es un vector, ¿no? O sea que tendré aquí, para la componente X será es decir, que tendré que poner aquí, ¿qué? La derivada de X con respecto a tita. XB, ¿estáis de acuerdo? ¿Puedes volver a explicar eso? Ya tengo el campo
¿Cómo lo llamaba R? Con respecto a θ. Este es el producto escalar. ¿Y dónde está esto por ahí? Teníamos E en X, B y B. Y ahora ya puedo poner los límites de integración. ¿No? Porque ya estoy integrando sobre θ. Ya tengo en esa expresión, en la integral, ya es una integral en una sola variable, que no es ni x ni y, sino que es el parámetro θ, el ángulo. Y aquí, ¿qué he escrito? Dot. Primer término, segundo término. Y entonces he dicho, ¿y eso cómo lo he hecho? Si tenía... Será, por un lado, la componente x, la componente y. ¿Y cómo lo escribo en el ordenador las derivadas de funciones de una sola variable? Con la prima. ¿Vale? ¿Ya está? Nos falta cerrar el dot. Aquí, si queréis, ya puse dot antes, pues ala, vamos a poner el puntito. El punto, ese es el dot. Esto no veis que lo escribí dot, ahora lo escribo con el punto. El punto es simplemente el punto al lado de la coma. O sea que lo que he escrito con dot y ahora con el punto es lo mismo, la misma operación. Coma. Ya tengo el integrando, ¿no? Que voy a integrar y ahora voy a ser más bajo. Uy, qué suerte. Me ha salido el mismo número. Bueno, cuidado, que a lo mejor hay por ahí decimales. Ya os digo que esto es numérico. ¿Puedes subir un segundo para el paramétrico? ¿Sí? Yo he pensado, digo, pues lo voy a hacer en forma paramétrica, que es lo que tú habías pensado decir, aquí esto está pidiendo un ángulo. Pero no quería trasladar, no quería trasladar el origen, pero ya digo, uno podía haberlo hecho poniendo el origen en el otro lado, pero cambiando el EF, naturalmente. ¿Se entiende, no? Lo comido por lo servido. Entonces dije, pues nada, vamos a parametrizar, plaf, plaf. ¿Os dais cuenta de x, b y b es la posición, el vector de posición de los puntos sobre el camino? Entonces, si yo digo, si eso es una trayectoria, la dirección tangente a la trayectoria será derivar con respecto al parámetro del camino. ¿Ya está? No me sale nada. ¿En dónde? Pero ahora viene, no me sale algo, dime, me tendrás que decir un poco. ¿El dibujo te sale? Sí, o sea, el dibujo es interesante para saber que el camino lo has escogido. Y ahora, en integrate. Y ahora vienen dos partes. Voy a ponerlo aquí todavía más claro. Lo que quiero integrar, hasta aquí. Y ahora digo, bien, el campo eléctrico F. ¿En qué puntos? En XB de θ y B de θ. Punto. Dot. Y ahora, lista, que son las... ¿Algún problema? ¿Qué es lo...? Vale, bueno, pues en algún... A ver, dime un poco una indicación antes de mandármelo al chat. Alguna indicación del error que te da. ¿No te sale nada? ¿Te da algo en rosa o rojo? No sale nada. Vamos a ver. No, cuando no sale nada significa que lo que tienes detrás no hay nada. No es que esté... A ver, ¿has definido bien el camino? Prueba hacer XB, por ejemplo, de 0.3. ¿Te sale un número?
Y en IB, pues lo mismo, ¿no? Me imagino, de 0.25, cualquiera. ¿Sí? Sí. Primero tu compañera y luego otro. Vale, entonces, ¿por qué hago eso? Para saber si, porque naturalmente en la representación gráfica lo que hay detrás son números. Si me falta un número para cualquier ejemplo, entonces significa que no está bien. Ahora, ¿con eso te vale? Te ha faltado probablemente esto. Sí, que la ves normal. El guión bajo, ¿no? Que no lo habías... No, que puse X, Y, Y. Ah, vale, entonces es el nombre. Entonces es el nombre, no puedes... A ver, más, ¿qué más me decíais por ahí? El negativo este que estás poniendo delante de integral. Hombre, porque estoy buscando que no se me olvide que es física. Entonces estamos viendo cómo es la diferencia de potencial entre esos dos puntos. ¿Y cómo se define la diferencia? Como menos E por diferencial de L. Como lo mismo que las variaciones en energía potencial es menos el trabajo de la fuerza electrostática. Claro, y uno dice, ¿y ese menos de dónde viene? De que tú tendrías que hacer una fuerza que compensa a esa. Y ese trabajo que tú realizas es el que queda almacenado en el... ¿Se entiende de dónde viene el menos? Que es importante. Ese signo menos tiene ese significado. Entonces, si has entendido para la energía potencial es lo mismo. Bien, y ahora, ¿qué cálculo? Porque dijimos, habrá que comparar esto con lo que nos habría salido a mano. ¿Cómo es el potencial en un punto? El potencial electrostático debido a una carga situada en el origen de coordenadas en un punto de componentes X e Y, o que se encuentra a una distancia R de la carga. Recordad ayer, a ver, energía potencial, tengo dos cargas, Q1, Q2, ¿no? ¿Cómo era la expresión? Es un escalar, por supuesto. Q1, Q2, R1. Claro, esto provenía de que yo ponía la carga 1 y luego traía la carga 2 hasta esa posición. Y buscaba cómo era F1, 2, ¿no? Y lo que tenemos aquí es nada más que Q2 por el campo que crea la carga 1. Y la carga, ¿cuál era? Pues es sencillamente cuando pones 1 dividido por 4 pi epsilon sub 0, Q1 dividido por R al cuadrado por el vector unitario en la dirección correspondiente. Es decir, que lo que tenemos aquí naturalmente es, Q2 por el potencial que crea la U. Yo diría que teníamos, ¿no?, el potencial para una carga potencial electrostático para una carga puntual tendremos Q, cuidado, inversamente proporcional a la distancia de la carga, suponiendo si V en el infinito es igual a 0. ¿No? Bueno, pues entonces, ¿qué cálculo habrá que hacer? Sabed que todo esto lo estamos haciendo como 1 en nuestro problema. ¿Qué cálculo tenemos que hacer? Delta de V entre el punto final, que llamaba 2, me parece, ¿no?, menos VU. Eso quiere decir que tendré que, eso me llevará a hacer el cálculo de 1 dividido por R2. Hacedlo con la máquina. Que sale negativo, ya está, se ve, ¿no?, directamente R2 está a mayor distancia, o sea, R2 es mayor que R1. La distancia al origen es mayor, claro. Por lo tanto, este término va a ser menor que este, por lo tanto va a ser negativo. A ver, ¿qué tendríamos que poner? 1. ¿Y qué tenemos?
¿no? 1, 1. Y aquí menos 1 dividido por 1, ¿no? ¡Ah, qué asco! Le meto el punto para que me dé con la precisión la misma. Yo diría que me sale lo mismo. Oye, la física funciona. Es una cosa increíble. Bueno, cuidado, lo hemos hecho para 2 caminos, ¿eh? Hay infinitos. Es, digamos, lo que visteis ayer, lo que tenéis en Moodle, para que entendáis lo que hay por ahí detrás, claro. Lo que pasa es que en ese camino lo puedo modificar interactivamente, parametrizándolo de una manera que es con splines. Si tenéis curiosidad, buscáis lo que es un spline en Wikipedia, y luego que tiene mucha importancia ingenieril y es muy bonito. El origen, ¿sabéis cuál es ese tipo de curvas? ¿Cuál es el origen? Y tiene una base física increíble. Construcción de barcos, de los cascos de los barcos. Estoy hablando de memoria, que era ese. Entonces, ¿cómo se hacía la forma del casco? Imaginaos, tenéis tablas, ¿no? Claro, tienen cierta elasticidad, ¿no? Entonces, sobre esta mesa, por ejemplo, un sitio más grande en la superficie, clavabais puntos. Digamos, por esos puntos es por donde queríais que pasase el casco. Imaginaos 3, es lo más fácil, ¿no? 2 y 1 abajo. Entonces, cogéis la tabla y obligáis a que la tabla pase por los 3 puntos. Uno diría, la parto. Hombre, no me vengáis con esas, os he dicho que es elástica. Entonces uno dice, ¿va a ser recta? No, no es una recta, sino que va a tener una forma. Esa forma es un spline. Y ahora uno dice, ¿y la forma matemática cómo lo logras? Razón física. La forma esa de la tabla con elasticidad tiene, ¿qué dije ayer? Fundamental acerca del movimiento cuando hablaba de la energía potencial. A ver si lo recordáis. Dije, todos los cuerpos, todos los sistemas tienden a, cuando hablábamos de equilibrio, estabilidad, ¿a qué tendían todos los cuerpos? Energía potencial mínima. Bueno, uno piensa en un cuerpo puntual, pero yo dije sistemas. Ahora tengo la tabla. La forma que adquiere la tabla elástica cuando hacéis eso es aquella para la cual la energía potencial elástica es mínima. Ahora uno dice, ¿y cómo consigo yo? Bueno, eso es medios continuos. Quizá tenéis una de resistencia de materiales, cosas de esas. Quizás ahí, pues en ese momento, o uno podría hacerlo con muchos puntos, con muelles, ¿no? Una cosa así parecida. Vería que la forma que adquiere corresponde a eso. O sea que, digamos que las dos, o sea, lo que haríais experimentalmente, no experimentalmente. ¿Cómo creéis que fabricaban los cascos de los barcos? Haciendo eso, por supuesto. Y ahora uno dice, y eso lo hago para los aviones, lo hago para esto, lo hago para... Y eso tiene una forma, son fórmulas matemáticas, que tienen unas características determinadas. Eso de la energía potencial mínima se refleja en que las derivadas son de una manera. Bueno, cualquier objeto que está construido está hecho con moldes. Hay que hacer los moldes y hay que hacer... Eso son splines. Por eso digo que prácticamente todo eso, cualquier objeto industrial que veáis, y no industrial, la naturaleza también hace cosas de esas, de por sí, es un spline. Por eso digo, es bonito que uno entienda. Ya podéis hablar e intentar ligar hablando de splines con otra. Con esa idea que os acabo de decir, eso es lo fundamental, no cómo es, bla, 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 sino... Es muy bonito. Bien. ¿Os ha salido a todos? Podríamos haberlo intentado, ya veis, aquí hay una cosa un poco desagradable, que es lo de la lista, ¿no? Voy a meterle un poco de modificación al método ya para utilizar vectores lo más posible. ¿De acuerdo? ¿Vale? Mirad lo que voy a hacer. Uno diría...
Muy bien, pues voy a redefinir esto. No sé si voy a ponerme abajo por no borrarlo. F. Y lo quiero ya en forma vectorial, no X e Y, sino en forma vectorial. F de R. Igual. Voy a ponerle, aquí sí es importante el 2 puntos. Ahora digo, en el numerador, R. En el denominador tendré, ¿qué tengo aquí? También lo podía haber puesto aquí, si queréis. ¿Cómo es el módulo de un vector? Lo voy a escribir de dos maneras, por si acaso lo veis en algún archivo. O sea, que tengo que es para una carga puntual, situada en el origen de coordenadas, en esta posición R tendría R dividido por R al cuadrado. Es decir, tendré 1 dividido por 4pi epsilon sub 0, R dividido por R al cubo. Y ahora estoy pensando, ¿y cómo hallo yo R? Lo he puesto así, ¿no? Norma de un vector. Pero también podía haber hecho producto escalar de los dos. Un vector por sí mismo, raíz cuadrada me da su módulo, ¿o no? Módulo de uno, módulo de otro, coseno del ángulo que forman. Es decir, que también podía haber hecho perdón, elevado al cubo, eso es el... ¿Habéis visto? Cuando he visto la expresión dije, elevado al cubo. R elevado al cubo, por lo tanto, si R era la raíz cuadrada... mierda. Raíz cuadrada, me cago en la puñeta. Casi me cargo las gafas de la manera más tonta. ¿Habéis visto lo que he hecho? ¡Anda! ¿Habéis visto esto comparado con... ¿Dónde estaba aquí arriba? Hice bien en no borrarlo. ¿Lo veis? Yo diría que he escrito menos, ¿no? Tiene más significado, incluso tiene un significado más... Y lo he probado para que veáis que con las coordenadas... Muy bien. Y porque el poner norm pone... Ahí, por eso lo hice adrede. Lo cambié. Porque en las normas... Fijaos, en las componentes, si vais a la documentación de norma, pueden ser las componentes reales o complejas. Sí, o sea que uno está pensando en las coordenadas cartesianas X e Y como números reales, pero la máquina puede trabajar para componentes complejas. Y entonces uno piensa en cómo es el módulo. Entonces es el valor absoluto del... Eso. Mientras que si uno utiliza el producto escalar, como lo he hecho yo ahora, ya directamente lo considera en la operación no el valor absoluto, sino como si fuesen números reales. Por eso lo he hecho de las dos maneras. O sea, que es ahí pensar cómo trabaja la máquina. Ver la documentación y ver que la máquina trabaja con números complejos. También. Vale. Una cosa que quizás no habéis notado que es importante aquí. ¿Habéis visto cómo he puesto para X e Y? No he puesto... pero esto es porque... Vamos a hacer un clear. Es que viene la definición de antes, y guarda las dos. Por eso funcionaba también con esta.
¿Habéis visto? ¿Habéis entendido lo que acabo de hacer? Borré la definición porque tenía dos definiciones. Busca cuál es la acorde a... Yo creo que tú por allí no, me parece que no me has seguido. ¿Sí? Vale, genial. ¿Pero? Vale. Hice esta definición. Y dije, ¿se habrán dado cuenta cómo estoy metiendo las coordenadas cartesianas? Con la llave x, y es un vector, estoy pensando r es un vector, por lo tanto, ¿no? Es una función que depende de un vector que llamo r. A la hora de usarlo, tendré que ponerle las componentes, ¿no? O sea, el vector como lista. ¿Sí o no? ¿Eso lo entiendes? Mientras que aquí arriba habías visto que no puse llaves, porque ya explícitamente estaba hablando de x y de y. Y ahora dije, para que vean cómo es diferente, o sea, cómo uno lo define de una manera y tiene que usarla de esa manera. Dije, bueno, pues probad a hacer esto. Claro, salía, ¿por qué salía? Porque no había borrado la definición de arriba, entonces es una función que has definido de varias maneras. Busca la que funcione y dije, voy a borrar la definición original, clear. Ya solo me queda esa. Lo ejecuto y dice, ah, qué bien, me queda lo que tenía. Pero ahora, si intentase hacer lo mismo como arriba, me dice que tururú. ¿Por qué? Porque aquí intento usar la función f con dos argumentos, dos. Pero está solo definido para uno, solo para un argumento. Si tú mentalmente dices, pero ese argumento es un vector, vale, a la hora de usarlo tendrás que usarlo como un vector. Ya sé que es un poco, o sea, ahora os estoy liando un poco quizás, no, pero es importante para que penséis físicamente que es un vector, que es un escalar. Y a cambio, naturalmente, esto tiene cierta comodidad a la hora de usarlo. Porque podríamos haber dicho también RB de tita, ya que estamos jugando, voy a hacer el clear también para que, por si acaso, bueno, no necesito, porque aquí no use RB en ningún lado. Lista. Y ahora que teníamos aquí, 1, ¿no? Más 0.5 por coseno de tita, coma 0.5 más 0.5 por el seno de tita. Bueno, podéis utilizar, si queréis, me da igual. Aquí no, mientras que en el otro sí hay que tener cuidado, con los dos puntos es importante. Incluso pensad por qué aquí es importante que sea dos puntos igual y no igual. Lo pensáis luego. ¿Vale? Vale. Muy bien. Podría hacer el parametric plot, por supuesto. Perdonad, es que no miro la pantalla y escribo a veces sin menos pi medios. Ay, madre. Hombre, yo creo que también se entiende mejor. Es el vector de posición, antes tenía que poner xb e ib. ¿Veis? O sea que trabajar en forma vectorial tiene ventajas de comprensión también. Y ahora, incluso a la hora de escribir la integral, ¿qué es lo que tendría con el signo menos? Claro. ¿Qué tendríamos ahí? Uno diría f de, y ahora uno dice, ¿en qué puntos? RB del parámetro tita, ¿veis? Voy a ponerlo aquí para que lo veáis mejor, multiplicado escalarmente, ¿por qué? Producto de dos vectores. Se entiende bien, un vector que estás evaluando en la posición y ahora, pues, coma
de tita desde menos pi medios a pi medios. Bla, bla. ¿Veis que está mucho más concentrado? Se entiende mejor, a cambio en la definición tengo que tener cuidado. ¿Puedes subir un poco? Sí, cómo no. ¿No te sale el dibujo, Jordi? Pues si no te sale, primero, lo mismo que a tu compañera, prueba, RB, de 0.34, cualquier número me vale. ¿Te sale una pareja de puntos? O sea, una pareja de valores, perdón, una pareja, un par de valores. Ah, pues entonces, esa es la definición. Vamos a ver. Lista. Plop, plop. Separado por comas. Primera componente. Mira, 1 más 0.5 coseno de tita, coma 0.5 más 0.5 seno de tita. O sea, ese tipo de errores es al definirlo que no usas el nombre correcto. ¿No? ¿Todavía no? No, Ya está, genial. ¿Qué era el nombre a lo mejor? Vale. ¿Puedes bajar un poco? Aquí, ¿no? Me imagino que será. La integral, olvídate de esto, es decirle la integral. Esto es lo importante. ¿Qué es lo que quiero integrar? Producto escalar. ¿De qué vector? De E, F. ¿Evaluado dónde? Estáis integrando sobre tita. El valor del campo no en cualquier posición, sino en la posición dada por el camino. Bueno, pero nos faltan estos 4 minutos que nos quedan. Si os parece, conocemos el campo la ley de Coulomb ya por arriba, por abajo, incluso la forma, fijaos, creíais que sabía, ¿no veis lo del 3 medios, cómo lía a veces? Es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, no se os olvide eso, no es que esté cambiando las cosas. Pero una cosa que podemos hacer con el ordenador. Primera comprobación. Hemos dicho el potencial, V, que depende de R, es un campo escalar, me va a dar el campo electrostático. ¿Cómo llego yo a esto si doy esto? Fijaos que lo hemos hecho al revés. Dando E, llegamos a V, ¿no? Y vemos que es independiente del camino seguido. Vale. Pero ahora digo, os doy V, quiero saber E. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Puedes repetir la pregunta? Que yo os doy V para una carga puntual, que es lo que teníamos. ¿Estás de acuerdo? Fíjate, aquí es la posición y aquí es el módulo, o sea, estoy situando la carga en el origen de coordenadas. Q, cuidado, el origen. Entonces digo, en esta posición de este punto, ¿cuánto vale el potencial? Suponiendo que V, que estoy tomando que V en el infinito es 0. O sea, que esta definición o esta expresión incluye que estoy suponiendo que el potencial es 0 en el infinito. Vale, tengo eso. Y ahora yo digo, no sé de dónde ha salido. Quiero saber cómo es el campo eléctrico debido a una carga puntual situada en el origen de coordenadas. ¿Qué tendría que hacer? A mano y a máquina. Lo hacemos con la máquina y luego lo hacéis el cálculo en casa a mano. ¿Entiendes ahora? Yo te doy esto, quiero esto. Si yo te doy, ahora piensa, energía, potencial, fuerza. ¿Cómo tenía yo la fuerza a partir de la energía? Menos el
gradiente. Por lo tanto, tendré E menos el gradiente de V. No se os olvide, por favor, mirar Purcell capítulo 2, ¿no? Anda, me están diciendo esto, pues vamos a ver el gradiente. ¿Qué tendría que hacer en dos dimensiones? Tendría que decir, pues X será menos la derivada de V con respecto a X. Esto a mano, no hoy, o sea, no ahora, no aquí. Lo voy a hacer a máquina. EI igual a menos. Y ahora uno dice, ¿me saldrá aquí lo que tenía antes o no me sale? ¿Entendéis el objetivo, no? Que sea rápido, que no os queda nada. Podría hacerlo con las de... Pero tengo ya una función que me da el gradiente. Vamos a... bueno, voy a meter el potencial. 1 dividido por... Y aquí que teníamos... Me voy a ir todavía para ir más deprisa. Cuidado, que esto es un medio. ¿Veis que lo que estoy escribiendo es 1 dividido por R? Está ahí, ¿no? Y ahora le digo, hazme el gradiente, coordenadas cartesianas, llamando a las coordenadas la horizontal X, porque podía utilizar otros nombres. Ah, cuidado, que era menos el gradiente. Está bien equivocarse de vez en cuando. ¿No? Voilà. Cogéis y entonces tenéis que hacer aquí menos la derivada con respecto a X, ¿de qué expresión? 1 dividido, bueno, 1 dividido por 4pi si lo sucede, todo eso, más I cuadrado elevado a un medio. Y aquí pues lo mismo, pero esta es con respecto a X, con respecto a Y. A mano se tarda nada, está chupado. ¿Nos quedamos aquí? ¿Puedes ponerlo otra vez? Sí, cómo no. Así tienes las tres. Te he puesto lo que hay detrás, el gradiente menos el gradiente, ya te hace las dos simultáneamente. Pero si le digo, hazme la derivada parcial de esta expresión con respecto a X, la derivada parcial de esto con respecto a Y, pues ya ves. Es decir, que ahora pensad, mientras cerráis y nos vamos, pensad por un momento que esto que estamos haciendo es muy real en el sentido de que uno, en experimentos, puede llegar a saber cómo es el potencial en los puntos del espacio. Y lo que quiere saber es el campo eléctrico. Imaginaos que uno lo sabe, es uno muy complicado. Pero tú mides, es un escalar y mides como medir la temperatura. Y dices, ¿y cuál será el campo? Pues ya sabéis lo que hay que hacer.